Piensa conmigo un momento. Piensa en un tiempo donde no hay iglesia, donde los pastores no están muy accesibles o donde los líderes de grupo pequeño no pueden hacer esa labor de visitación o de discipulado que suelen hacer. ¿Qué pasaría si el día de mañana despertáramos en un mundo así? Donde no hay iglesia, donde no hay cultos, donde no hay clases de enseñanza de la Biblia. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos queda? Pues yo te tengo una respuesta. Nos queda la familia. La familia es lo que Dios ha establecido para que se enseñe la palabra de Dios, se viva la palabra de Dios y se pueda pasar a otras generaciones. La familia es muy importante. Piensa conmigo un segundo también en lo que acabamos de pasar con el COVID-19, cuando fuimos a casa y nos vimos encerrados como familia. En la iglesia, pues, solo podíamos tener acceso a ella virtualmente. Ahí en casa se dio la enseñanza de la palabra de Dios. En casa se practicó la palabra de Dios en relaciones de amor, de paciencia, incluso hasta pretendiéndonos un poco de respeto, porque a lo mejor la relación familiar no había mucho respeto antes, etcétera, etcétera. La familia, tu familia, es importante y yo creo que merece toda nuestra atención, todo nuestro cuidado para hacer un discipulado más efectivo. Si todo fallara, si la iglesia fallara, si los pastores fallaran, si los líderes fallaran, si todo fallara, la familia sería la última línea de defensa en donde la verdad puede mantenerse encendida como una luz. Es ahí en tu casa. Porque Pablo, déjame contarte que Pablo ya lo anticipa. En 1 Timoteo y 2 Timoteo, Pablo dice que van a venir engañadores, van a venir defraudadores, va a venir gente que llama lo malo bueno y lo bueno malo. Así que quizás lo que te estoy comentando no es algo tan lejano de nuestra realidad, porque hoy en día podemos ver todas esas cosas. Pero vuelvo e insisto, si todo este sistema que conocemos como iglesia, como cuerpo pastoral, cuerpo de liderazgo, si todo esto llegara a fallar, hermano, ¿qué nos queda? Nos queda tu casa, mi casa, donde la verdad todavía puede mantenerse encendida. Así que yo creo que vale la pena saber, entender y practicar cómo hacer un discipulado más efectivo. La palabra de Dios ya nos da el modelo. Ahí está descrito cómo lo podemos hacer. Deuteronomio 6, en pocos versículos, ya el Señor nos da todo un plan. Y quiero hablarte un poco de ese plan en esta oportunidad. ¿Sabes? Tu casa es un campo de entrenamiento, es un centro de educación para la vida. Así lo visualizó Dios y su pueblo, Israel, así también lo practica. Sería bueno que tú y yo también pudiéramos visualizar ese panorama que Dios tenía con la familia. ¿Cómo es que mi casa se puede volver ese centro de entrenamiento para la vida? Porque si tú te pones a pensar, ahí en casa se dan historias divertidas de aprendizaje. Ahí hay una imagen que tú estás viendo seguramente y donde vemos a niños aprendiendo a manejar vehículos motores. Vemos a niños aprendiendo que el agua apaga el fuego y eso puede apagar incendios. Vemos a niños dando clases a sus peluches y siendo maestros, maestras. Vemos a niños preparando los platillos más exquisitos que se han probado en esta casa. Y vemos niños cuidando de otros niños. El hogar es un centro de aprendizaje para la vida. Y todos los que vivimos en el hogar nos volvemos compañeros, copartícipes del aprendizaje. Porque ahí también tú puedes ver a tus padres, a tus hermanos, a los tíos, a los abuelos, todos contribuyendo con ese aprendizaje. Todos colaborando para que el otro pueda superarse y juntos y todos en el hogar podamos superarnos. Ellos son tus compañeros de aprendizaje. Así que creo yo que vale la pena invertir tiempo
en casa y en todos los que estamos viviendo ahí en casa. En Deuteronomio capítulo 6, el versículo 6 ya nos dice uno de los elementos claves que te quiero dejar para un discipulado más efectivo. Número 1, discipulado bíblico. Porque Deuteronomio 6 dice, estos mandamientos, estos decretos, estas enseñanzas, estas son las que vas a enseñar. Es la Biblia, es la palabra de Dios. No tenemos por qué ir a buscar otros libros, otros videos. Los podemos usar como apoyo, por supuesto que sí. Pero Deuteronomio ahí me dice a mí que es solo la palabra de Dios. Si tú quieres hacer un discipulado más efectivo en casa, es con la palabra de Dios. Número 2, el elemento número 2 que te quiero compartir, el versículo 7 dice que esta enseñanza de la palabra de Dios va a ser de hijos a hijos de los hijos, a hijos de los hijos de los hijos, o sea, es familiar. Esta enseñanza de la palabra de Dios es familiar. La Biblia no me manda a enseñarle a mi vecino, no le manda a enseñarme a alguien que está en otro lugar distinto y muy lejano, y si lo puedo hacerlo, por supuesto que lo puedo ir a hacer, pero en primer lugar es enseñanza a los hijos, a los que viven en casa. Ellos son los primeros, ellos son los prioritarios en mi vida. Si yo voy a ser maestro de los principios de la palabra, tiene que ser con mis hijos primero. Es ahí en casa. Y número 3, el tercer elemento que nos da Deuteronomio 6 es discipulado con ejemplo. Ahí dice en el capítulo 6, ten cuidado por ponerlos por obra. O sea que tú tienes que ser ejemplo de lo que estás enseñando. Imagina conmigo por un rato que yo tomo la palabra de Dios y le digo a mi hijo, la Biblia dice que tienes que tratar a las mujeres como a vaso más frágil, darles honor. Ok, me doy la vuelta y viene mamá y le doy un insulto, unas palabras fuertes porque dejó el chorro encendido, o qué sé yo, dejó una luz ahí encendida y nadie estaba usándola, ¿verdad? Cosas así. Tú tienes que ser ejemplo de la palabra de Dios. No hay nada más confuso y no hay nada más ineficiente que tú hagas algo, pero digas otra cosa. Es muy confuso para los niños aprender así. No sé si te has dado cuenta que los niños hacen exactamente lo que tú haces. Así que de nada sirve decir algo y hacer otra cosa, porque tu hijo va a terminar haciendo lo que tú haces. Por eso la palabra de Dios nos dice esos 3 elementos importantes. Número 1, enseñanza para un discipulado más efectivo. La enseñanza es bíblica. Número 2, la enseñanza es en familia. Y número 3, la enseñanza es con tu ejemplo. Y así lo manda la palabra de Dios. La palabra de Dios también tiene el cuidado de darte a ti la metodología de enseñanza. A aquellos que hemos estudiado un poquito sobre pedagogía y esas cosas, pues tomamos esos elementos en cuenta. Y Dios también te los da, te los facilita. Fíjate por un momento en Deuteronomio 6 cuando dicen, ¿quiénes van a ser los maestros? Los padres. Ahí ya tenemos al cuerpo docente. Los padres van a ser los maestros en ese hogar. Así que padres, pónganse la gorra y pónganse la camiseta de maestros, la gorra de maestros, y ustedes tienen que ser los que lideren la enseñanza en su hogar. El lugar de educación, ¿cuál iba a ser? Cualquier lugar, en cualquier oportunidad donde tú te encuentres ahí con tu hijo, en un espacio ya sea tranquilo, al aire libre, puede ser en un cuarto, en su habitación, puede ser en mi habitación, en cualquier lugar yo puedo enseñar la palabra de Dios. También nos habla del horario. ¿Cuál es el horario académico? Ahí dice cualquier momento, dice Deuteronomio, cuando vayan de camino, cuando estén en la casa, cuando se levanten, cuando se acuesten. No hay momento para no enseñar la palabra de Dios. Puede ser en cualquier oportunidad. Busca las oportunidades y sé intencional con esas oportunidades. Y por último, la evaluación. ¿Cuál iba a ser la evaluación?
pues la vida misma, el fruto que yo genere, el fruto que como padres estamos dando ahí en la familia, el fruto que los hijos están aportando a la familia, eso los otros miembros del hogar están aportando a la familia. Ese es el examen. Ese es para saber si necesitamos reforzar una enseñanza o necesitamos premiar porque salió con excelentes resultados en esa materia en particular. Así que ahí tienes tú toda la metodología para ser un discipulado efectivo. Es claro que los israelitas tenían muchísimo tiempo para pasar con sus hijos, porque eran familias que vivían juntas y el negocio familiar estaba ahí en casa. Los hijos trabajaban con sus padres, aprendían sus profesiones. Bueno, ellos tenían tiempo de sobra. Pero tú y yo no tenemos casi nada de tiempo. Las ocupaciones, el tráfico, los compromisos, los eventos sociales son tantos que me parece que no hay tiempo para hacer todas estas cosas. Entonces tú te has de estar preguntando, y yo también me pregunto, entonces Deuteronomio será válido en estos tiempos, que yo voy a estar todo el tiempo enseñando la palabra. Pues déjame decirte, yo considero que la palabra de Dios tiene validez hoy en día. Yo sí considero que lo que nos falta a veces es creatividad y proponernos. Si tú agarras tu agenda y ves la semana y tú dices, este día vamos a apartarlo para estar en familia, yo te aseguro que tu dinámica en el hogar va a cambiar un poco, porque se van a ver más seguido, van a tener esos encuentros más seguidos. Creatividad, ¿qué puedo decir de la creatividad? Los niños son altamente creativos. Pregúnteles a ellos, hijo, si este fin de semana fuéramos a salir, ¿qué te gustaría ir a hacer? O le dices, vamos a ir a la playa, pero ¿qué te gustaría hacer en la playa? Permite que tus hijos hagan ese aporte de creatividad y te aseguro que ellos te van a sorprender. Pero el punto es pasar juntos y hacer esos tiempos intencionalmente. Porque aquí tengo que agregar algo. Nosotros a veces le damos más prioridad a otras cosas. A veces yo me pregunto, ¿es verdad que nos hace falta tiempo? ¿O será que solo necesito reordenar mis prioridades? Tú te puedes responder esa pregunta. Yo ya me la he hecho antes también. Viendo que el día tiene 24 horas y después de hacer una reflexión en qué invertí esas 24 horas, yo digo, bueno, a veces lo que me hizo falta este día fue organizarme un poquito mejor. Y quizás tú te estás diciendo lo mismo, tienes razón, a lo mejor solo necesito reorganizar mi tiempo, dar prioridad a lo que sí realmente es prioritario. Nuestro tiempo como familia es importante, tú tienes que darle la prioridad. Porque es imposible pensar ahorita y decir, tengo que añadir un programa de discipulado en esta agenda tan apretada. Dios mío, no voy a alcanzar, no voy a tener el tiempo de hacerlo, porque ya mi agenda está saturada. Bueno, haz el tiempo. Toma esta tarea por prioridad, porque de esta tarea depende la vida de tu familia y el futuro de tus hijos. Yo te quiero animar a que tomes en consideración estas alertas, estos cuidados. Número 1, el entretenimiento. El entretenimiento hoy en día es un gran obstáculo para pasar tiempo juntos. Hay tablets, hay celulares, hay películas, hay streaming, hay cine, hay tantas cosas con las cuales tenemos que competir que parece imposible ganarles la atención a ellos. Pero a pesar de todos esos elementos de entretenimiento, yo considero que tú como padre, tú como encargado de hogar, tienes la autoridad para establecer un tiempo en familia. No quiere decir que vamos a desechar el entretenimiento es importante en la vida familiar, por supuesto, pero estoy hablando de que tú como líder puedes establecer unas horas donde no va a haber entretenimiento, no va a haber tecnología, sino que va a haber discipulado. Te quiero compartir un testimonio breve que me llamó la atención durante este tiempo en familia, y una persona nos compartía que tuvieron una cena familiar y en esa cena familiar ellos decidieron dejar los celulares a un lado. Y
Decía ahí que pasaron hora y media hablando. Yo no sé de qué hablaron, pero cuántas cosas se pueden hablar en hora y media sin celulares. Ese tiempo seguramente fue tremendo para ellos. Pero en segundo lugar está otra alerta que te quiero dejar, es la presión social. Tú sabes que a veces los niños, los jóvenes, sobre todo los que están ya adolescentes, los que van a la U, ellos quieren llenar ciertos estándares de normal, de un joven normal, si le puedo llamar así, que ellos ya tuvieron que haber visto ciertas series, ya tuvieron que haber jugado ciertos videojuegos, ya tuvieron que haber visto ciertas películas para ser considerados jóvenes normales y poder hablar de esos temas con sus amigos. Y muchas veces esos contenidos no son muy edificantes. La presión social te juega una presión, valga la redundancia, muy fuerte en este aspecto de discipular a tus hijos. Yo te aconsejaría a que escuches cuáles son las presiones que tus hijos están experimentando para que tú les reorientes y sepas llenar esa necesidad, pero de otra forma, un poco más creativa, un poco más edificante para la vida de ellos. También ten cuidado con las ambiciones personales, especialmente con los papás. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran atletas, fueran pianistas, fueran cantantes, fueran excelentes matemáticos, leyeran numerosa cantidad de libros a la semana y así no cesarían nuestros sueños para con nuestros hijos. O ambiciones del tipo económico, que es normal que cada quien quiera mejorar su casita, hacer ciertas remodelaciones. Es normal querer tener 2 carros para mayor comodidad. Es normal querer tener comodidades para la familia. Eso es totalmente aceptable. Pero ¿qué pasa cuando esas ambiciones ocupan un lugar más prioritario que el discipulado en casa? Yo te hago esta pregunta. ¿Será necesario sacrificar ciertas ambiciones con tal de tener más tiempo en el discipulado? ¿Será importante dejar ciertos bonos extras en el trabajo con tal de pasar más tiempo de noche con mis hijos? ¿Será necesario incluso reducir el activismo ministerial en la iglesia y pasar metido en la iglesia? ¿Será necesario reducir esto con tal de dedicarle más tiempo de discipulado a mis hijos? Tú sabrás responder esa pregunta, pero no permitas que esas ambiciones se tornen prioridad, porque no lo son. Yo te digo con toda autoridad, es más importante y más edificante enseñarle a tus hijos principios espirituales que darles un par de zapatos con una marca un poquito mejor que la que antes les comprabas. Yo te lo aseguro, es más edificante para ellos un principio espiritual que les ayude a vivir su vida. Pero en último lugar, otra alerta, el desánimo. Yo sé que a veces uno como hombre, como líder, como encargado de hogar, o tú que estás liderando tu hogar, tú decides tomar las riendas. Pero de repente vienen muchas ocupaciones, todos están ocupados, uno está yendo para arriba, otro va para abajo, el uno está aquí pero el otro se fue, que quieren ir al baño, no prestan atención y tú dices, ¿para qué me esfuerzo si nadie quiere hacer estos tiempos devocionales? Bueno, no te desanimes, porque si algo estoy yo convencido es que cuando vamos por el camino correcto, Satanás va a intentar detenerte. No te desanimes. Sigue teniendo esos tiempos con tu familia. El desánimo, déjaselo en las manos del Señor y recobra fuerzas en Él. Yo quiero terminar esta ponencia con darte principios prácticos, cosas que puedes hacer hoy mismo si tú decides tener un discipulado más efectivo. Número 1, coman juntos. No dejes pasar una semana entera sin que coman, aunque sea un tiempo, ahí, en la mesa, todos. Y como la familia que te contaba, dejen los celulares afuera si les es posible. Déjenlos en una cesta por ahí y pongan la cesta lejos de la mesa, pero no dejes pasar tanto tiempo sin que se vean en la mesa y coman juntos. Número 2, planifica salidas.
los fines de semana, los días feriados. Deja de pensar en tu propia diversión, a salir con tus amigos. Yo creo que nosotros, tú y yo, ya estamos en la etapa donde nuestro tiempo es para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestro hogar. Si tú inviertes los fines de semana, los días feriados con tu familia, sé que vas a tener mejores frutos en el Señor. También hagan proyectos juntos. No hay nada mejor que hacer proyectos en casa. Y yo puedo pensar inmediatamente en muchísimos. Puedo pensar en una huerta, por ejemplo, ¿verdad? Conozco a una familia que tiene una huerta y ya están creciendo melones. Yo nunca había visto melones así desde cero, ¿verdad? Cómo crecen unas chibolitas verdes que ya están ahí creciendo así como peluditas, y eso se va a transformar en algo grande. Es emocionante ver cómo eso va creciendo. Plantar sandías, plantar tomates, plantar incluso especias como albahaca, hay cosas así, hay tantos proyectos que se pueden hacer. Pintar una pared, por ejemplo, arreglar un cuarto desordenado en casa y ponerlo bonito, poner repisas, atornillar, taladrar. Hay tantas actividades que podemos hacer en casa e incorporar a todos los que viven en casa. ¿Para qué? Para que juntos, aprendiendo a trabajar juntos, podamos seguir sembrando los principios de la palabra de Dios. También tengan devocionales. Tengan devocionales. Tú no tienes ni idea cómo un versículo bíblico puede impactar el corazón de tus hijos o de tu esposa o de otros que viven en tu hogar. No tienes idea del poder de la palabra de Dios. Si tú tomas el compromiso de que se lea un versículo diariamente en tu casa, ya vas a ver cómo tu familia va a ir respondiendo a la palabra de Dios. Va a dar frutos que glorifiquen al Señor. Ten buenas relaciones también, relaciones con todos en casa. Yo vengo de un hogar grande, éramos 7 personas y quizás yo no puedo decir que con todos me llevaba igualmente bien. Quizás con algunos era más fácil la relación, con otros probablemente era un poco más difícil. Yo no sé en tu casa, pero lo que sí es que si tú no trabajas en esa relación que te cuesta, pues no puedes esperar frutos distintos en casa. Probablemente con un hijo te está costando, que ya está grande. Probablemente con un papá te está costando porque es un poco cerrado. Quizás con un tío, con un abuelo te está costando porque, no sé, ¿verdad? Por diferentes razones. Pero si tú inviertes en cambiar la relación, hacer algo distinto, invitarlos a comer, invitarlos a hacer alguna actividad junto, invitarlos a tener un devocional junto, yo te aseguro que tus relaciones dentro de casa van a ser diferentes. Y en último lugar, tengan tiempos para jugar y divertirse. No hay nada más bonito que la familia juegue, se ría, se divierta, que cuenten anécdotas. Eso es de lo que yo más disfruto de estar con mi familia, es cuando nos reunimos y nos ponemos a contar esas cosas divertidas que nos hicieron reír en el pasado, ¿verdad? Y ahora poder escuchar nuevas historias con los sobrinos, con los hijos y con los nuevos miembros de la familia que están ahí. Pero hermano, sea como sea, tú tienes que invertir tiempo a tu familia. ¿Por qué? Porque la familia es lo que Dios ha establecido para que su palabra sea enseñada. A través de tu familia, tus hijos se van a entrenar y se van a preparar para la vida. Y luego ellos van a tener la responsabilidad de continuar enseñando el Evangelio a las nuevas generaciones. Y de esa manera, la luz de la verdad en esta tierra siempre va a brillar. Yo anhelo eso, no sé si tú lo anhelas, pero yo anhelo que el Evangelio y la palabra de Dios siempre esté presente, que siempre haya un testigo que pueda decir: yo vivo de acuerdo a la palabra y sirve, así que es la verdad. Dios te bendiga.